Buenas tardes, estimados estudiantes. Esperamos algunos minutitos en lo que se van conectando algunos de ustedes. Mientras tanto, les comparto algunos elementos que quizá pudieran apoyarles con la realización de sus actividades de esta semana. Por ejemplo, recuerden que el proyecto integrador equivale al 30% de su calificación final. El foro de integración equivale al 8% de su calificación final. Y la autoevaluación, que es importante que la realicen, equivale al 5% de su calificación final. Recuerden que en el caso de la autoevaluación, por ejemplo, esta se evalúa de manera automática por la plataforma. Es importante que prácticamente es un cuestionario y verifiquen que están contestando todas las preguntas. Y por otro lado, que lo envíen a la plataforma para que se evalúe de manera automática. En el caso del foro de integración, recuerden que es importante considerar que se evalúa una vez que cierra, es decir, el foro cierra el día domingo. El día domingo es cuando cierra y nosotros, facilitadores o asesores virtuales, les evaluaremos este foro el día lunes de la siguiente semana. Se tienen 48 horas para ser evaluado, igual que el proyecto integrador se tienen 48 horas para ser evaluado. Es decir, por ejemplo, si ustedes me entregan su proyecto integrador el día lunes a las 8 de la mañana, a más tardar tiene que quedar evaluado el día miércoles antes de las 8 de la mañana. El proyecto integrador, recuerden que equivale al 30% de su calificación final, por lo tanto es importante que realicen las actividades estas de foro de integración, proyecto integrador, autoevaluación de esta semana 4. Cuando estén las evaluaciones, que a más tardar ustedes podrían acceder a ellas, es el día miércoles de la siguiente semana. Les sugiero que vayan a portafolio de evidencias para identificar su calificación final. Y les sugiero como recomendación que realicen una captura de pantalla de su evaluación final por cualquier duda que se tenga o aclaración. En el caso de las actividades de esta semana 4, les piden, por ejemplo, en el proyecto integrador un ensayo. Recuerden que un ensayo va desde algunos piden desde la portada, título, introducción, desarrollo, conclusión y citado de fuentes bibliográficas. Les sugiero que en el proyecto integrador, igual que en el foro de integración, descarguen la rúbrica con la finalidad de identificar lo que se les va a pedir realizar y lo que se les va a evaluar. En el caso del proyecto integrador, es importante recalcar que se pueden apoyar de las actividades que realizaron semanas pasadas. Recuerden que el proyecto integrador siempre es retomar lo que se vio a lo largo del módulo 10, y en este caso, al ser un módulo de historia como tal, se tiene que retomar evidentemente lo que se vio a lo largo del módulo 10, desde la Primera y la Segunda Guerra Mundial, desde lo que viene siendo la caída del muro de Berlín, la Guerra Fría, incluso la Segunda Revolución Industrial que se vio en la primera semana. Hay un poco del crack del 29, quizá no lo maneja como tal
en la realización de su proyecto integrador o en la participación del foro de integración. Sin embargo, el crack del 29 es una evidencia clara, igual que por ejemplo el proceso de descolonización y de las dictaduras en América Latina. Son claros ejemplos de los cambios que se están presentando al término de dos grandes guerras. Bueno, en el crack del 29 es después de la Primera Guerra Mundial. Pero, por ejemplo, la descolonización y las dictaduras son después de dos grandes guerras. Entonces es importante considerar lo que se llevó a cabo a lo largo de este módulo 10. Entonces aquí, por ejemplo, les comparto mi pizarrón, que es donde más o menos hago un recordatorio de lo que se vio a lo largo del módulo 10. No sé si se vea, se alcance a percibir esta parte. Segunda revolución industrial. ¿Cuáles son los inventos y cuál es el uso de algunos recursos que a lo mejor y en la primera revolución industrial o en las siguientes? Recuerden que algunos historiadores la dividen en 4 etapas. ¿Cuál es lo que en esta segunda revolución industrial se diferencia de las otras etapas? No sé si quieran comentarlo, ya sea en micrófono o lo que viene siendo en el chat. Ok. Bueno, primeramente recuerden que primera revolución industrial, prácticamente se ve el cambio de lo rural a lo urbano. En la primera revolución industrial se muestra esta parte de cambio de fábricas, en donde hay ciertas máquinas, la creación, por ejemplo, de la imprenta, y que de alguna manera muestran este cambio de distancias, de reducir distancias, pero también a la vez de reducir horas de trabajo. Si anteriormente se creaban a lo mejor no sé, por ejemplo, 200 camisas en todo un año, la creación y el uso de maquinaria, de fábricas, evidentemente van a reducir este tiempo. En el caso de la segunda revolución industrial, recuerden que se hace uso del gas, de la electricidad, del petróleo, por ejemplo, del acero, y que de hecho, de alguna manera esto genera ciertos avances, sobre todo en la cuestión del transporte y de sistemas de transporte y de la comunicación. Ahí evidentemente tiene mucho que ver la parte de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Ya en la tercera revolución industrial, entre el proceso de segunda y tercera revolución industrial, también tiene mucho que ver la parte de la Segunda Guerra Mundial y evidentemente la Guerra Fría. Que sin duda alguna, y no hay que olvidar, que también durante las guerras mundiales y la Guerra Fría, por ejemplo, se muestran ciertos avances tecnocientíficos. Tan solo si comparamos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial hay tanques de bomba, hay aviones más sofisticados que en la, por ejemplo,
Primera Guerra Mundial. Hay barcos, por ejemplo, hay camiones, por ejemplo, y en la Primera Guerra Mundial no había tanto esto. Incluso al término de la Segunda Guerra Mundial nos topamos con la creación de bombas atómicas, por ejemplo la bomba atómica, que ya después en la Guerra Fría se va sofisticando esta parte, al grado de que hoy en día podemos hablar de bombas biológicas. Entonces hay un cambio, un avance a nivel tecnocientífico, pero también hay que considerar las consecuencias devastadoras en algunos casos. Sí, el avance tecnocientífico genera o esa era la idea de que mejorara la vida humana, de que se viera una mejor condición de vida, se diera una mejor condición de vida, se salvaran vidas humanas y demás, y resulta que al terminar estas guerras, sobre todo Primera, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, pues se hace un replanteamiento. ¿Qué es lo que les piden en alguna de sus actividades esta semana 4? ¿Cómo se replantea? ¿Cómo es la finalidad de replantearse esta parte de los avances tecnocientíficos? No que se supone que eran nada más para mejorar la condición humana, pues se dieron cuenta que no. Por ejemplo, Hiroshima y Nagasaki, ¿cómo quedaron al término de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial? Con este invento de la bomba atómica, que de alguna manera, si bien es cierto, muestra un cierto avance tecnocientífico, también dejó resultados devastadores con Hiroshima y Nagasaki, y que de alguna manera ahorita, por ejemplo, ya tiene un poco de años que pasó esto, pero es lo más reciente con nosotros. Lo vimos, por ejemplo, cuando Estados Unidos bombardeó a Irak. Y actualmente lo seguimos viendo con, por ejemplo, armamento militar, que de alguna manera todavía incluso dicen que existen lugares en donde todavía existen minas y demás bombas que se colocaron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí es donde se hace replanteamiento de, en realidad, los avances tecnocientíficos solamente sirven para mejorar la calidad humana, las condiciones de vida humanas, pues en realidad no. También tiene sus consecuencias negativas, devastadoras. Y la prueba clave y clara es la Guerra Fría, por ejemplo, y también la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, en Segunda Revolución Industrial se hace uso del petróleo. Ahorita tenemos un conflicto con el petróleo con respecto a la contaminación. Vemos un buen de aves y de animales silvestres, sobre todo, que están afectados por la parte del petróleo tirado. Y también hay que considerar que el petróleo ha sido
un motivo para que ciertos países se peleen entre ellos por la cuestión del petróleo. La electricidad tan solo. Hoy estamos viendo también consecuencias con respecto a la electricidad. Vemos que también está afectando a nivel ambiental la electricidad. Y los sistemas de transporte. Los carros contaminan, por ejemplo. Y lo estamos viviendo hoy en día. Esas son consecuencias negativas. Entonces se replantea. Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, se replanteó esta parte de los avances tecnocientíficos, porque anteriormente se consideraba que solamente eran para mejoras de condiciones de vida humana. Y se dieron cuenta al término de la Segunda Guerra Mundial que no era así. No nada más Hiroshima y Nagasaki quedaron devastados, sino las consecuencias que trajo después eso. Mucho tiempo dejaron de vivir, de habitar esos territorios por las consecuencias de la bomba atómica. Entonces, eso es lo que se tiene que considerar en esta cuarta semana, en donde les piden que se replantea esta parte de los avances tecnocientíficos. Ahora bien, trae muchos cambios a nivel social, cultural. Así es. Por ejemplo, aquí señalan en el chat que la comunicación también es en el proceso de comunicación que se da avances en la segunda revolución industrial, también trae consecuencias negativas. Y ahorita vemos esta parte de las redes sociales. Nos han ayudado a relacionarnos, a comunicarnos con gente que a lo mejor ya está lejos de nosotros. Pero también eso a la vez nos ha distanciado de gente con la que vivimos. Por ejemplo, los adolescentes o los niños que ignoran a sus padres por estar en los celulares, en sus redes sociales, ya sea Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Entonces, desde ahí se ve también lo negativo. Sí nos acercó a gente que a lo mejor vive en otros países, que vive en otros estados, a lo mejor, y también que podemos estudiar, por ejemplo, en línea, educación a distancia, etcétera, haciendo uso de plataformas educativas y demás, pero también de qué forma nos ha traído consecuencias negativas. Nos hemos distanciado de gente que está cerca de nosotros, por ejemplo. Y aquí llega otro punto que también les piden en esta cuarta semana. ¿De qué manera todos estos avances tecnocientíficos han influido o afectado en su vida cotidiana? Y que también se plantea un poco con lo que hicieron en la semana 3. Por ejemplo, la parte de la educación en línea. Si no fuera por estos avances tecnocientíficos, a lo mejor y yo no estuviera dando clases ahorita en línea, como lo estoy haciendo ahorita en este momento, y ustedes no estarían estudiando su prepa en línea. Entonces, pues ese también es una cuestión positiva en donde
hacen uso de plataformas educativas ustedes y yo, etcétera. Es de esa manera, entre otras más, influye o repercutió esta parte de los avances tecnocientíficos, por ejemplo, que se dan desde la revolución industrial. Entonces, en el caso de, y acá lo coloco, Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Consideren, por ejemplo, la división en potencias. De la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Los motivos, causas, consecuencias y cambios que se suscitan. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, es la Triple Entente y la Triple Alianza. En la Segunda Guerra Mundial, son los aliados y eje. Los motivos. Recuerden que, si bien es cierto, en la Primera Guerra Mundial señalan el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914, que de hecho en 1914 es cuando da inicio para algunos historiadores la Primera Guerra Mundial. Este asesinato del archiduque es el detonante de un conflicto que ya tenía con anterioridad el Imperio Austrohúngaro con Serbia. También, por otro lado, vean antecedentes previos a la Primera Guerra Mundial, como por ejemplo la Guerra Franco-Prusiana de 1817, en donde Prusia se adueña o se apodera de ciertos territorios franceses. Ahora bien, hay que considerar que hay un buen de imperios en ese momento que después pasan a ser otra cosa. Está, por ejemplo, el Imperio Prusiano o el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. En ese momento, hablando de cambios que se presentan durante la Revolución Industrial, también hay otro cambio importante. Otro acontecimiento importante que muestra estos cambios en Europa principalmente, y es el siglo de las luces o de la Ilustración. Recuerden que estos dos acontecimientos, Revolución Industrial y el siglo de las luces, son acontecimientos que no generaron cambio alguno en el Imperio prusiano, ni tampoco en el ruso, sino hasta mucho después. De hecho, durante la Primera Guerra Mundial es cuando más o menos empiezan a ver estos cambios, a vislumbrar estos cambios, cuando estos cambios por estos acontecimientos de la Revolución Industrial y del siglo de las luces, del siglo de la razón, ya se habían dado en Francia, en Inglaterra, en Gran Bretaña, por ejemplo, etcétera. Y en el Imperio Ruso y el Imperio Prusiano no. De hecho, por ejemplo, lo que hoy conocemos como Alemania tiene un concepto de razonamiento completamente diferente a todos los demás países, sobre todo francés.
Francia con René Descartes, por ejemplo, ahí se muestra un cierto concepto de razonamiento humano. Y es completamente diferente, así hay que considerarlo completamente diferente al razonamiento, al concepto de razón, por ejemplo, Kant, de Alemania. Entonces, ahí muestra la parte tardía de estos acontecimientos que se presentaron en Europa, en Alemania y en Rusia, que en ese momento eran imperios. Al término de la Primera Guerra Mundial, evidentemente pasan a ser otra cosa. Dejan de ser imperios, dejan de existir ciertos imperios. Pero aún así sigue ahí la cosquillita de unificar el imperio austrohúngaro. Con Otto Bismarck en Alemania y en la Segunda Guerra Mundial con Hitler, evidentemente. La Segunda Guerra Mundial, recuerden que en la Primera Guerra Mundial Rusia es el más afectado, con mayores pérdidas. ¿Por qué? Y aquí también consideren, no nada más están peleando en la Primera Guerra Mundial, sino también en una revolución, la Revolución Rusa. Entonces, es el más afectado. Y ahí se muestran también los cambios tardíos que llegan a Rusia. En la Segunda Guerra Mundial, recuerden esta parte de ciertos resentimientos, sobre todo de los países perdedores en la Primera Guerra Mundial, entre ellos, evidentemente, Alemania se siente perdedor. Italia cambia, pasa a ser del bando opuesto. Y Rusia se convierte en potencia al término de la Segunda Guerra Mundial, al grado de poder ponerse al tú por tú con otra potencia que es Estados Unidos en la Guerra Fría. Hay que considerar esta parte de cambios que se están presentando. Anteriormente eran imperios, después el imperio prusiano austrohúngaro cambió a Alemania nazi, como algunos historiadores lo llaman, y Rusia dejó de ser imperio para pasar a convertirse en Unión Soviética. Y no nada más pasó a ser Unión Soviética, sino pasó a ser también de extrema izquierda. Si el nazismo, el fascismo, aquí fascismo italiano y español, se consideraban de extrema derecha, evidentemente Rusia con Stanley se consideraba de extrema izquierda, y aquí pasa en la Guerra Fría a afectar. ¿Por qué? Porque su ideología política es completamente diferente a la de los demás países, que si bien es cierto, después tiene las bases la Unión Soviética para poder dividir mundialmente en bloques a otros justamente otros países que se le alían, se declaran abiertamente socialistas. Cambia toda la dinámica de lo que anteriormente se consideraban la mayoría de los países capitalistas. Y ahí empieza la Guerra Fría. Pero
Antecedentes de la Guerra Fría, pues evidentemente es el término de la Segunda Guerra Mundial, en donde se muestra una clara disputa entre Estados Unidos y Rusia, a tal grado, bueno, en ese entonces la Unión Soviética, a tal grado de que dividen Berlín. ¿Qué pasa al caer el muro de Berlín? A nivel de justamente ciencias, avances tecnocientíficos, las ciencias, sobre todo las ciencias sociales, empiezan a entrar en unas crisis bastante grandes, porque anteriormente se consideraba que las ciencias sociales podían casi predecir lo que iba a pasar, lo que iba a ocurrir y tratar de solucionar las problemáticas sociales que se estaban presentando en ese momento. Y al caer el muro de Berlín, pues se dieron cuenta de que toda la parte científica se tuvo que replantear. No predecimos el futuro con las ciencias sociales. No podemos del todo dar soluciones a las problemáticas sociales. Se replantea. En el caso de las ciencias exactas o naturales, pues evidentemente ya se había replanteado al término de la Segunda Guerra Mundial, que es ya nos dimos cuenta que no es nada más los avances tecnocientíficos, no son nada más para la mejora de las condiciones de vida humana, sino también repercuten de manera negativa. Así pasa con las ciencias sociales al caer el muro de Berlín. Ya nos dimos cuenta que no predicen el futuro. Ya nos dimos cuenta que no siempre pueden solucionar las problemáticas sociales. Nuevamente, también ya nos dimos cuenta que mediante la ciencia no podemos tener el control de la vida humana. Se vuelve a replantear esta parte de los avances tecnocientíficos. Entonces, no sé si hasta aquí existe alguna duda, comentario. Me lo pueden comentar ya sea en el chat o en el micrófono. Sí, de hecho, al caer el muro de Berlín, se muestra, por ejemplo, la fuerte influencia que no nada más se tiene a nivel político, sino religioso. Por ejemplo, uno de los principales, y así incluso puedo colocar documentales que lo hablan, que tuvo cierta influencia para que se cayera el muro de Berlín, para que dejaran esa división de bloques en Berlín, fue el Papa Juan Pablo II.
Entonces quiere decir que no nada más era una cuestión política, sino también religiosa. Y esto trae fuertes cambios. De por sí estábamos hablando de tiempos de muchos cambios, pero consideren, y de hecho desde la segunda semana les comentaba, la religión tiene muchísimo que ver, muchísimo. Por ejemplo, en el caso de Asia es la religión la que sigue mostrándose frente a los conflictos que se están presentando a nivel interno. En Vietnam, por ejemplo, en Irak, en Israel, en Siria, en Pakistán, Palestina, Israel. Son conflictos internos que tienen que ver con una cuestión religiosa, no nada más política, tiene que ver con una cuestión religiosa. El hecho de que se peleen tiene que ver con algo más allá que lo político, y es la religión. Tienen ideologías religiosas bastante complicadas, bastante complejas, y que evidentemente se oponen a otras ideas religiosas diferentes, por ejemplo. Y ahí vemos el caso claro de los judíos, cristianos y musulmanes. Entonces, y también esto tenía que ver muchos señalan en la Segunda Guerra Mundial que esta parte del nazismo tenía que ver con la cuestión, por ejemplo, política. Muchos marcan la cuestión política, pero también hablemos de la cuestión religiosa. El nazismo tenía ciertas ideas religiosas que no es en balde que hayan exterminado a tanto judío, por ejemplo. Entonces, desde ahí se muestra la cuestión religiosa. Es importante recalcarlo, señalarlo. En el caso de Asia, pues sí, sufrió este proceso de descolonización para algunos países, pero a diferencia de África, Asia tenía conflictos internos por la cuestión religiosa, que les hizo más complicada la parte del proceso de descolonización. Porque bueno, sí, se fue el gobierno extranjero, pero ahora fueron más visibles los conflictos internos que tenían entre ellos. Y Corea, por ejemplo, es uno de los países, igual que Vietnam, que se divide en bloques al darse la Guerra Fría. Y también hay otros países que se pelean. Al caer el muro de Berlín, por ejemplo, no nada más se presenta este replanteamiento de las ciencias sociales, sino también cambios geográficos y otros conflictos, por ejemplo, entre los países de ahora que conocemos, que formaban parte de la Unión Soviética. La Unión Soviética desaparece al caer el muro de Berlín y muestra nuevamente problemáticas internas entre ellos. Ahora bien, hay que considerar que la URSS era ¿cómo decirlo?
el que tenía mayor territorio en Europa, era el más grande. Y al desintegrarse, pues evidentemente presenta conflictos con otros países. Y la URSS conformaba el continente europeo como una parte del continente asiático. Entonces, ahorita vemos conflictos con Rusia, por ejemplo, y Ucrania y demás países, pero si consideramos, eran parte de lo que era la Unión Soviética.